Hablando. Para que en unos minutos también Botellita de Jerez toque. Aquí vamos a andar. Bueno, pero por lo pronto vengo a presentar 60 años de rock mexicano, volumen 2. Existe un volumen 1 que salió hace un par de años. Son 3 en total, o sea que hay uno todavía por salir. Y este en particular abarca la etapa de los años 80, del año 80 al 89, una década que fue crucial en la historia del rock mexicano. El primer volumen, que lo doy la referencia porque es justo el antecedente de este, abarca la etapa de 1956 a 1979. Se preguntarán por qué, si el primer volumen abarca tantas décadas, 3, el segundo volumen nada más abarca una década. Tiene que ver con el volumen del texto. En el primer volumen hubo muchos grupos, hubo un gran auge del rock, sobre todo el rock and roll mexicano en los años 60, y fueron grupos que en general tuvieron una vida, obviamente estoy generalizando, pero tuvieron una vida corta porque muchos sabrán que a partir del 71 hubo una proscripción del rock en México a partir del Festival de Avándaro y digamos que una escena nacional se vio muy afectada, ¿no? El rock mexicano en los años 70 sobrevivió en ámbitos subterráneos, pues. Entonces hubo una baja producción de discos, no surgieron muchos grupos. Sin embargo, en esa etapa se empezaron a sembrar las semillas de lo que en los años 80 explotó de una manera muy evidente. Bueno, lo que comentaba es que en los grupos que salen en los años 80 tienen ciertas características muy especiales, en el sentido de que viene una conciencia de hacer rock de jóvenes mexicanos para jóvenes mexicanos en español y con conceptos muy fuertes. O sea, se pasó de un movimiento que en términos generales era más de intérpretes a ser un movimiento de creadores. Y estas bandas que surgen en esta década, también muchas de ellas siguen vigentes ahora. Entonces, eso implica que sus historias son largas. Y bueno, todo este choro en realidad es para hacer ver cómo esta distribución tan extraña de textos, el tercer volumen que va a abarcar del año 90 al 2016, pues digamos que el punto de más ebullición de grupos y de sucesos es los 90s. No quiere decir que después de los 2000 no haya propuestas, pero estas propuestas también tienen corta vida, o sea, comparativamente con los otros grupos. Entonces, también sus historias son más pequeñas y todo eso termina. La consecuencia es que son 3 libros que tienen 500 páginas aproximadamente cada uno, y en total esta historia, que a mí me gusta verla como una gran crónica, abarca 1500 páginas en total y un aproximado de unas 400 bandas. 400 bandas. A partir de esas 400 bandas es que se está contando esta historia, que involucra muchísimas más bandas. O sea, en mi mesa llegó a haber más de 1500 bandas. Y la idea fue contar la historia de los 60 años del rock mexicano a partir de una serie de bandas representativas, que al hablar de alguna banda en particular, pues también de alguna forma se representaba a otras bandas semejantes, ¿no? ¿Qué cambió del 80? O sea, después de Avándaro y esta represión, ¿cuál fue el giro para que de pronto en el 80 volviera a irse arriba? Pues pasaron muchos eventos que tienen una influencia, ¿no?, en cómo se dieron las cosas. Por un lado, lo que te comentaba de que se sembraron las semillas de eso que en los 80s apareció de una manera muy evidente y muy intensa.
por un lado, los espacios universitarios empezaron a abrirse. Fue básico el Museo del Chopo, que empezó a hacer concursos, empezó a hacer reuniones de creadores. Nace el Museo del Chopo, el Museo del Chopo, el Tianguis del Chopo, que surge dentro del museo, luego se va al frente del museo y luego tiene una vida errante que termina pues en otro lugar. Los que conozcan el Tianguis del Chopo, bueno, pues ya tiene ahí mucho tiempo, pero llegó ahí después de errar por varios sitios. Y también dentro de otros sucesos podemos hablar del terremoto, que el terremoto en la Ciudad de México tuvo un impacto muy fuerte. La gente, lo dijo en algún momento Monsiváis, surge la sociedad civil en donde se da cuenta que no requiere del Estado para salvarse, y entonces esto genera, por un lado, una gran autogestión, y por otro lado, el mismo gobierno que hasta entonces había estado como prohibiendo conciertos, cancelándolos de último momento, no dando permisos, etcétera, etcétera, empiece a doblar las manitas también ante la misma presión social. Muchos grupos surgen a partir de conciertos a favor de los damnificados. El caso de Trolebús o el caso de Maldita Vecindad es ese. Las bandas punk tuvieron un protagonismo. Generalmente uno piensa en los punks como gente violenta o gente que en un momento dado se teme de ellos, pero en la realidad también han tenido acciones muy concretas que tienen que ver con solidaridad social, pues. ¿Qué otros sucesos durante la década fueron determinantes para que este rock empezara a tener una identidad como muy marcada y definida? La huelga del CEU, por ejemplo. Muchos grupos se involucraron con esta situación. Entonces empezamos a ver un rock que se compromete con causas, que encuentra en esto un discurso. Es un rock que surge además de la adversidad, después de la prohibición y de una serie de circunstancias siempre adversas. Con la proscripción del rock, pues fue el Estado el que no quería en un momento dado que el rock fuera... Gracias. Muchas gracias. A partir de Avándaro, el Estado aprovecha una circunstancia para evitar congregaciones juveniles y otros elementos que aprovechan, que se cuentan en el primer libro, y tiene como aliado a los medios de comunicación masivos, particularmente Televisa. Entra en esta gran campaña que hubo de estigmatización del rock durante los 70s y buena parte de los 80s. Esta estigmatización gradualmente empieza a desaparecer o a suavizarse, y vemos entonces que en esta década comienza un escenario subterráneo para el rock, y termina la década con una campaña publicitaria de grandes alcances llamada Rock en tu Idioma. En otras palabras, de la nada apareció, aparentemente de la nada apareció el rock mexicano. Hay que decir que esta campaña apoyó también cierto tipo de rock mexicano, porque el rock mexicano es mucho más extenso que eso que se promovió con Rock en tu Idioma. Básicamente el rock que se promovía en Rock en tu Idioma era lo que conocemos como rock pop. El rock tiene muchas variables, muchos géneros, sigue muchos caminos. Los 80s también se caracterizó en ese sentido por diversificarse. Venía de los años 70 de estar encerrado, digamos, en 2, 3 géneros nada más. Y en los 80s pues aparece el metal, aparece el punk, aparece la música electrónica, aparece
el rock mestizo, empiezan a aparecer géneros de denominación de origen, ¿no? El movimiento rupestre, el etno rock. Cuando hablo de rock mestizo, hablo de mi banda y no lo hago de una manera presumida porque yo realmente entré al grupo años después, pero Botellita de Jerez marcó la pauta de un rock que mezclaba la cultura popular mexicana con el rock. Y el mal llamado rock urbano, otros les gusta decirle rock bandoso, que es una interpretación muy mexicana de lo que se conoce como el rhythm and blues o el blues eléctrico inglés de los Rolling Stones y este tipo de bandas, que en México adquiere una fisonomía también muy particular y que es la música que realmente sobrevivió durante los años 70 en los hoyos funky. Cuando se habla de esa época de oscurantismo y de prohibición, todo el mundo dice, sí, el rock sobrevivió en los hoyos funky. Es cierto, pero no es absoluto, no es toda la verdad, ¿no? Hubo grupos que sobrevivieron en ámbitos universitarios, en obras de teatro. Hubo también los chicos de clase media que de repente simplemente ensayaban en su casa, aunque no tocaran en ningún lugar. Hubo muchos músicos que surgieron del ámbito de las peñas, que venían de la música folclórica o del canto nuevo. Es el caso de gente como José Cruz, como Jaime López, como Roberto González y muchos otros exponentes de ese rock tan diverso que es el rock mexicano, que tiene también una historia muy particular, una historia única, que no se parece a la historia del rock de ningún otro lugar, y que, bueno, la idea de estos libros es justamente plasmar a partir de una experiencia como músico que tengo, o sea, es una historia contada desde adentro, con el rigor que puedo tener yo como músico hablando de esta historia. No soy un periodista, no soy un sociólogo, no soy un historiador, pero se me da la crónica, lo he hecho desde hace ya algún tiempo, y en un comienzo la editorial Ediciones B me buscó en 2014 para hacer este trabajo. Ellos tenían una idea diferente que con el tiempo fuimos transformando hasta llegar a estos 3 volúmenes. Ellos querían una enciclopedia del rock en México. Se dan cuenta que en otros países de habla hispana tienen sus respectivas enciclopedias y México no lo tenía. Es una historia que se ha contado de manera fragmentada porque existen muchos libros de rock mexicano, pero son como muy especializados. El rock tapatío, las mujeres en el rock, el otro rock mexicano, una serie de libros muy importantes que se volvieron de hecho bibliografía para estos libros y entonces digo que esta idea se fue transformando en estos 3 volúmenes que a final de cuentas buscaron más que nada contar la historia del rock mexicano a partir de una perspectiva y no tan fría, digamos, llena de datos duros y de cosas como estadísticas y demás. No es por ahí, hay mucho de anécdotas, hay entrevistas, hay mucha investigación de textos muy diversos. Es que la riqueza es que lo hace un músico desde dentro. O sí. sea, perdón, pero la diferencia es esa, ¿no? O sea, no es el estudioso de fuera que ve el fenómeno, ¿no? Te está contando alguien que lleva ¿cuántos años en esto? Pues muchos. Empecé en los 80, finales de los 80, por ahí de 86 empecé a tocar. Una banda que permanece en el público y que te va contando pues cómo ha subido y bajado, ¿no? Sí, ha tenido sus momentos de gloria y otros que no. Bueno, algunos estaba comentando que en esta final de la década de los 80 surge la campaña de Rock en tu idioma y algunos se preguntarán por qué hubo ese cambio por parte de la industria y por parte incluso de las autoridades y los medios por abrirle otra vez el espacio al rock en México, porque hay que decir que en los 60s tuvo un momento de mucho auge y fue muy apoyada mediáticamente. ¿Por qué lo volvieron a hacer? Bueno, resulta que en otros países como España, Argentina y otros países de Iberoamérica, el rock en español estaba funcionando perfectamente bien. Sin embargo, en México, a partir de la prohibición, pues no había esta proyección y
México siempre ha sido una plataforma para los países de Iberoamérica en términos de música. Entonces podían triunfar baladistas y triunfaban toda clase de artistas, pero los rockeros no. Y ahí la industria vio que empezó a perder un nicho de mercado muy, muy importante. Entonces, la intención real de Rock en tu Idioma no fue tanto apoyar el rock mexicano, sino era introducir los grupos españoles y argentinos, pero esta campaña tenía que incluir a los grupos mexicanos para que realmente se generara una escena y un movimiento, que fue lo que de alguna manera también tuvo un desarrollo ya más ligado a lo que es la industria del espectáculo en los 90s, ¿no? Todo esto se cuenta en estos libros, particularmente en el segundo volumen, y es lo que vine aquí a presentarles. La verdad es un placer, ¿no?, tener a señor González aquí. Da gusto de pronto pues darle la vuelta a alguien que conocemos como músico, darle la vuelta a la faceta de escritor. No es el único, por allá vamos a tener a otro que también le entra muy bien a mover las teclas. ¿Cómo no? Armando Vega Gil, Armando Vega Gil, otro de nuestros... No, él sí lo hace de veras bien. Él tiene 30 y tantos libros editados, y hace ficción. Yo hasta ahora he hecho investigación y me baso como en la realidad para hacer cosas, pero él hace ficción y pues es increíble la manera de plantear sus historias, ¿no? Es que yo de pronto pensaba, probablemente el rock en México en los 80s, prácticamente en esta temporada de los 80s a los 90s, logró contarnos lo que estaba pasando en este país. Cambiaron las letras, cambió la forma de contarnos en este país. Yo, perdón, pero de chica y de joven no recuerdo un solo concierto, manifestación, algo donde no hubiera un rockero, ¿no?, manifestándose en el problema social de ese momento, ¿no? O sea, estaban en todos, iban a todas, y creo que la palabra, y les pido por favor un aplauso para todos, es la solidaridad. Los rockeros mexicanos han sido tan solidarios con este país que les debemos muchísimo, muchísimo, porque le han entrado a todas. Y eso de verdad se agradece, y les estoy hablando de todo, les estoy hablando del temblor, les estoy hablando de una huelga universitaria, les estoy hablando del movimiento zapatista. Te dicen que sí a la primera. En los 90s, bueno, una muy buena parte de la escena del rock en México estuvo involucrado en los conciertos de apoyo a las comunidades zapatistas, a partir del lanzamiento, ¿no?, Zapatista en 94. Y muchos de estos grupos también comprometidos empezaron a escribir, empezaron a tener obra que tenía que ver con eso. Entonces, sí hay un compromiso del rock mexicano con las circunstancias políticas y sociales, sobre todo a partir de los años 80. No es que no existiera desde antes, pero es muy notorio a partir de los años 80. Y yo lo atribuyo a esta circunstancia de que el rock surge de la adversidad. Entonces, a partir de surgir de tantas situaciones donde todo está en contra, es que surge una combatividad y surge un compromiso con causas, ¿no? Y la literatura está ahí, ¿sí? Porque, perdón, pero si algo conozco de rockeros, son rockeros que leen y que les gustan los libros, ¿eh? No sé de cumbieros, no sé de reggaetoneros, no sé de otras cosas, pero de rockeros lectores conozco un chorro. Y eso hace una diferencia enorme. De pronto, ahorita que estabas diciendo eso, pensé en la escuela del rock a la palabra, de Guillermo Briseño, ¿no? Es una escuela de rock en donde dan clases no solo de rock, en donde la literatura se ha vuelto parte importante en nuestra vida. Y yo creo que ha cambiado el de pronto tener pues a músicos que no ven su arte como una cosa aparte de las demás, sino lo integran, y eso es muy importante. Sí, bueno, si vemos
ahora sí que la historia del rock en México, el rock llega como un género que es importado, o sea, viene de fuera, no surge en México. Aunque se empieza a hacer a muy poco tiempo de que surge en los Estados Unidos, pero llega con ciertas características muy particulares, porque llega como un ritmo para bailar. ¿Qué pasa? Que necesitaban tener una conexión con los jóvenes y empiezan a hacer letras en español, a veces muy apegadas a las letras originales en los covers que hacían, pero a veces no. Y ahí empieza a surgir un primer rasgo, digamos, de creatividad nacional en cuanto a hacer letras que los mismos jóvenes podían comprender. Pero digamos que las letras hasta los años 70 carecían de un peso específico, ¿no?, dentro de la obra artística. Y dado que era un movimiento más de intérpretes que de creadores, pues vuelvo al punto, quitando ciertas excepciones, había muy pocas letras realmente sustanciosas. Es cuando viene este choque con la realidad a partir de Avándaro, que las bandas empiezan a cuestionar su propio discurso y empieza a surgir esta gran necesidad de conectar con la gente y de hacer letras con sustancia, ¿no?, con contenido. En los 80s los rupestres ponen el dedo en el renglón, en el sentido de que les importaba tener un tipo de lenguaje específico, muchas veces ligado a la ciudad, muchas veces ligado al lenguaje popular, pero era un lenguaje poético. Y ellos, de alguna manera, le dan ese gran peso al hecho de hacer canciones con letras que digan cosas importantes, ¿no? Esto tiene raíces desde el folk norteamericano o el canto nuevo de las peñas, y al sumarse con el rock, surge esta manifestación que es muy mexicana, que es lo que hicieron los rupestres a partir de un manifiesto, todos ellos alrededor de Rodrigo, que muere en el terremoto, por cierto, pero más que desaparecer los rupestres, toman como un nuevo aire, y de este movimiento hay muchos músicos que se deslindan y otros que se asumen como tales, pero hay que decir que sí pusieron ese dedo en el renglón sobre lo letrístico, y por supuesto que es gente que tenía todo un bagaje de lecturas y de ideas, ¿no?, que venían a partir de la lectura. No voy a decir que todo el rock tiene buenas letras, no voy a decir tampoco que todos le dan ese peso particular a lo letrístico, pero sí fue un parteaguas en cuanto a cómo se iba a hacer el rock de ahí en adelante, ¿no? Ya se iba a marcar esa diferencia. Este hace letras con contenido y este no. Antes quizás ni siquiera se lo preguntaban, ¿no? Sí, pues está ese nexo, ¿no?, con la literatura. ¿Y tu acercamiento con la literatura? Bueno, yo hago canciones y sí, ya a partir del premio que ganó Dylan, yo creo que ya nadie duda de que hacer canciones es una forma de literatura, y por supuesto, en momentos en que he estado yo escribiendo letras, he tenido influencias de lecturas también, ¿no? No siempre, pero en ocasiones han sido influencias muy, muy claras, ¿no? Cortázar, por decirte. Tengo una canción que se llama Las hormigas, ¿no?, que habla de una casa que se invade de hormigas. Bueno, estoy pensando en Cortázar, por supuesto, en algún cuento de él. Entonces, y así como ese ejemplo hay otros. Pero sí, es entrar, ahora sí que en una literatura donde entra en juego la fantasía, ¿no?, la imaginación, y eso te provoca también buscar otras cosas, ¿no?, por supuesto. Ahora que estabas diciendo esto, me acordé de uno de los mejores conciertos en los que he estado, que fue un concierto muy extraño, porque mi padre, el escritor Paco Ignacio Taibo, se le ocurrió juntarse con un grupo de rock que se llamaba Juguete Rabioso, porque de pronto los escuchó y dijo: estos cuates cantan lo que yo escribo, ¿no? Entonces
¿por qué no hacemos un concierto de rock y novela policíaca? Todo el mundo le dijo, estás pero como operado el cerebro, ¿verdad? O sea, ubícate. No, ¿no? Y dijo, pues vamos a ver. Entonces fue y habló con Luis Arturo Cárcamo, en ese momento era director de la Sala Chopin. Imagínense ustedes, en el 87, 89, ya no sé qué año era, ir a decirle al director de la Sala Chopin que si les prestaba la Sala Chopin para un experimento de rock y novela policíaca, ¿no? Yo estuve como público. ¿Tú estuviste como público? y dijimos, bueno, pues a ver. Bueno, no saben el éxito. O sea, reventaron el lugar, tuvieron que dobletear porque había tal cantidad de gente afuera que se echaron el concierto, salió toda la gente, volvieron a entrar los que se habían quedado afuera y volvieron a hacer un segundo concierto de rock y novela policíaca. Cuando uno de pronto cree que la literatura pues no se junta con otros porque es un club privado, yo digo que pues estamos equivocados y tenemos que hacer muchísimos más experimentos interculturales, ¿no? De todo, nunca sabemos, a lo mejor funcionan, a lo mejor no, pero el chiste es probarlo. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, hay que tener en el lado de la música esta claridad de que la canción es la mezcla, la combinación, el balance entre lo que es la letra y la música, ¿no? Sí es, hacer canciones es literatura, pero es una literatura en donde hay una simbiosis con los sonidos. Entonces, eso hay algunos que lo captan muy bien, que profundizan en ese sentido. Hay otros que se cargan más hacia la literatura exclusivamente, hay quien se carga más hacia lo musical. Hay gran variedad y bueno, el rock básicamente es eso, o sea, aparte de una actitud, digamos, de búsqueda, de experimentación, de rebeldía, una rebeldía adolescente, una rebeldía adolescente en el sentido de que se adolece de cosas y al faltarte cosas eres un inconforme ya de entrada, y ese es el gran espíritu del rock. Hay gente que cree que el rock es una forma específica. El rock tiene que ver más con una visión, una filosofía, una actitud ante las cosas, más que con el resultado final. Por eso hay muchas confusiones también sobre si es rock o no es rock. Tiene mucho que ver en la forma como se aborda la obra musical, ¿no? Pues abrimos a preguntas, ¿les parece bien? ¿Preguntas por ahí? ¿Alguien? ¿No? Nada. ¿Andan todos muy tímidos? Por acá un amigo. Yo, allí, ya te vi. Paso el micro. ¿Dónde? ¿Quién? No seas manito, de este lado para que la bocina no chille. Eso, justamente. Exactamente así. Evitar el vicio. Hola, hola. Pues pregunta, ¿a cómo el libro? ¿A cómo el libro? Rebaja para los cuates de Texcoco, los cuates de la chamba. Lo vendo con rebaja, pero fíjate, yo sé del gran esfuerzo que están haciendo ellos para hacer ediciones económicas. Yo dependo de cómo me lo vende la editorial a mí. Claro. Entonces yo lo estoy vendiendo en 350 pesos, Sí. le gano unos decenas de pesitos. En las tiendas está por encima de 400. Sí, vi el primer volumen, está increíble. Gracias. Pero este en particular me llama mucho la atención, obviamente por el asunto generacional. Claro. Ahí llegué a aparecer yo aquí en este plano espiritual. Y la otra, si me podrías firmar también este artículo de este libro también, claro que son sí. los 100 esenciales, en la cual apareces como el señor González y los cuates de la chamba. Aparezco y hago la ficha de Chuck Moll también. Sí. Sí, con gusto te lo firmo, Sí, claro. Y que fue me imagino también esa como pregunta, ¿cómo lo hicieron para coordinar tanto la curaduría? O sea, eran dos coordinadores, pero Sí. eran, ¿cuántos? ¿15? ¿16? Fuimos varios, fue David Cortés y Alejandro David, González los que coordinaron. A mí me buscó particularmente David y me estuvo correteando por 2 años. Y así yo creo que con todos los involucrados. Y para quedar de acuerdo, ¿hubo una borrachera o cómo lo hicieron? ¿El último que llegó en pie y se publicó? ¿O cómo estuvo esto, la coordinación? Pues yo en lo personal hubo un momento que mandé mi texto y luego me enteré que ya existía el libro como tal. No, fue muy, digamos, disperso el proceso. Pero vaya, yo fui uno de los tantos
a los que acudieron, ¿no? Para hacer textos. Actualmente de las bandas que pudiéramos decir, ahorita hay como muchas bandas de rock. ¿Qué es lo que qué es lo último que escuchaste de una banda nueva de rock y cuál te ha gustado más, por ejemplo, por ahí? ¿Mexicana, de fuera, de dónde? De México, ahorita de en México. Me gustan bandas que son relativamente nuevas, no son tan nuevas, ¿no? Me gusta Porter, por ejemplo, me gusta Trocker, me gusta Centaurus, esos son más recientes. Esas son propuestas que me parecen interesantes. Sé que también hay muchas que no son, digamos, populares en el sentido de ser muy conocidas, pero hay mucha gente haciendo cosas, trabajos muy interesantes, que suben sus trabajos a las redes y es una cuestión un poco de estar buscando. Luego no es tan sencillo entre tantas cosas, hay mucha paja a veces, pero te encuentras con cosas muy interesantes. Hay un grupo de Guadalajara también que se llama Broken Flowers Project, que me parece buenísimo también. Ok, pues bienvenido, maestro. Un gustazo como siempre. Gracias. Aquí le traigo la estafeta. Hola, señor González. ¿Qué tal? Un gusto de conocerlo. La primera vez que lo vi fue en el Canal 11. En el Canal 11, presentando su proyecto como señor González. Sí, recuerdo. El programa se llamaba... Y también lo llegué a ver en Ruta 22. Sónicamente. Y Ideas que hacen ruido. Ruta 22 fue con Ricky Luis. Sí. Ricky Luis. Tenía en ese entonces, yo creo que unos 14 años. Más o menos he estado siguiendo su carrera y pues Gracias. Bienvenido aquí a Texcoco. Gracias. La pregunta que tengo es, de todas las historias, ¿hay algún que trató en sus libros, hay alguna que le haya llamado más la atención de todos los grupos? Bueno, de entrada, y no es coba, todas las historias me parecen interesantes, ¿no? Tienen cosas, son entrañables todas. Sí hay 2 o 3 que siento muy cercanas, te puedo decir de donde hablo de Tex-Tex, por decirte, ¿no? Sí. Que son grandes amigos, que además, mientras estaba escribiendo, sucede la muerte de Lalo, y estábamos en pláticas porque les iba a producir yo algo. Entonces fue muy fuerte estar escribiendo de eso en el momento también, ¿no? Y hay otras historias, ¿no? Hay anécdotas de las cuales me fui enterando según platicaba y entrevistaba gente. Por contarte algo así de bote pronto, ¿no? Pato de Maldita Vecindad me contaba que los de Fobia le dicen padrino. Y le dicen padrino porque una vez tocaron en un lugar, en una fiesta, en una colonia de la Ciudad de México, y llegó una banda que iba a alternar con ellos, pero los instrumentos no llegaron. Entonces le pidieron la guitarra para poder tocar, se las prestó y resulta que esa banda era el primer concierto de Fobia. Entonces a partir de ahí, Paco Huidobro le dice padrino a Pato de Maldita Vecindad. Entonces el libro está lleno de este tipo de anécdotas y de historias que no son muy conocidas, digamos, públicamente, y que le ponen como la pimienta también a toda esta narración, ¿no? Esta gran narración. Ok, y bueno, pues he estado leyendo artículos en internet que dicen que el rock está en crisis actualmente. ¿Consideras ¿Consideras que realmente está en crisis? Pues depende desde qué perspectiva lo ves. Si lo ves desde la perspectiva comercial, ahorita el rock no juega. Ahorita lo comercial son otras cosas, es el reggaetón. Sin embargo, hay gente que está haciendo rock y hay público para ese rock. ¿Dónde se mueven? Bueno, están en las redes o está... El rock, no solo en México, en el mundo ahorita está como una especie de latencia extraña en la cual no tiene los reflectores mediáticos sobre de él, ¿no? Y esto hace que la percepción en términos generales es de que ahorita no hay rock, pero sí existe. Y este libro es la prueba de que durante 60 años ha habido rock de manera ininterrumpida, pero para la percepción general ha aparecido y ha desaparecido. Entonces ahorita estamos en especie como de limbo, el rock está en un limbo extraño
en donde no está teniendo esta atención de parte de la industria, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista, ahí está. Okay. ¿A quién se lo pasa? ¿Nadie más? ¿De verdad? Wow. Sí, de hecho. Ok, bueno. La última y nos vamos. Sí, cómo no. Básicamente porque hay que salir corriendo a los a sacar carros estacionamientos a sacar el coche. Sí, si no nos quedábamos más. Bueno, buenas noches, señor González, un gustazo. Yo tengo una duda, fíjate que recientemente ayer platicaba con mi doctor. Es muy, él se considera pues melómano, ¿no? Ajá. Y platicábamos de como que la censura que también vive el rock en sí, a lo mejor no tanto de prohibido tocar en tal lado, sino una censura más interna. Por ejemplo, cuando ya se está trabajando el CD, la productora o la disquera en general, ¿qué es lo que también hace para que un proyecto salga, ¿no? Porque, bueno, yo he sabido por ejemplo, de Maldita Vecindad, que tiene un disco ahí enlatado ya de la época del Baile de Máscaras, que es un disco que tiene casi 30 canciones, ¿no? Ajá. No sé por qué razón se enlató, y por ejemplo de bandas igual así como de Saúl Hernández, de Los Caifanes, que también a cada rato, pues fue lo que me dijo mi doctor, ¿no? Que a cada rato le estaban ahí tirando pues canciones, ¿no? Proyectos. No sé también ustedes, Botellita, también cómo ha sobrevivido a eso. Y pues cómo se vive en general, ¿no? A lo mejor ese tipo de censura o ese de esto no va a vender o esto, que también qué tanto impide la disquera o eso a las bandas expresarse como tal, a sacar las ideas como ustedes las conciben. Sí, es cierto que existe eso. Existe en términos de que cuando una banda empieza a ser muy exitosa comercialmente, pues hay muchos intereses involucrados, ¿no? Y no quieren que la maquinita de hacer dinero deje de hacerlo, ¿no? Entonces intervienen toda clase de criterios. He de decir que también esas bandas que viven ese tipo de cosas son la minoría. La gran mayoría de los grupos de rock, si se censuran es por una autocensura. Creo que la gran mayoría de los grupos que son congruentes no dejan que se metan en su obra, pues, y pelean sus ideas, ¿no? El caso de Botellita es ese. O sea, siempre ha habido una gran claridad en cuanto a que la obra que queremos proyectar es la que queremos proyectar, no hay intervención de nadie, somos muy libres en ese aspecto, ¿no? Y eso pues también ha tenido que ver con que, si no ha tenido que ver, está ligado al hecho de que, por ejemplo, hemos tenido nexos con la industria transnacional y hemos sido independientes también, o sea, conocemos diferentes terrenos. Y en esos diferentes terrenos nos movemos con la congruencia mayor que podemos tener, ¿no? Muchas gracias, señor González. Para culminar de mi parte, me gustaría decir que traje libros para vender. Tenemos una mesita ahí. Y con todo gusto yo me pondré a firmar libros, la gente que lo compre, que quiera que les firme libros. Nada más voy a ir a sacar mi carro del estacionamiento y regreso. Muchísimas gracias. Corre por tu carro, regalo para que lo dejes ya Mil en el gracias. carro y te esperamos de regreso. Les pido un aplauso enorme para el señor González. Y ahorita nos y aquí vemos lo esperamos, también va a estar ahí firmando sus libros. Y nos vemos también ahorita tocando. Y en un momento nos vemos sonando. Eso es todo. Yo soy Marina Taibo de la Brigada para Leer en Muchas Libertad. gracias. Y mientras les cuento qué es lo que va a suceder mañana en esta feria. Corre acá.